Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, voy a empezar leyendo desde el versículo 6 para entender un poquito el contexto de lo que vamos a tratar en este día. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, ya alargó el discurso hasta la medianoche. Y me voy a permitir aquí leer el mismo versículo 7 y 8, pero en la versión traducción lenguaje actual. El domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Y bueno, después de esto que habla acerca de lo que Pablo había estado haciendo, él escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 en adelante, pero 23 en adelante voy a leer. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús fue la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y bueno, lo que quiero primeramente hablar o decir es referente a lo que hemos venido hablando a través de estos mensajes que por la gracia de Dios estamos compartiendo cada día. Mensajes que tienen que ver con el discípulo. Y el día de hoy estaremos tocando lo que comúnmente llamamos o conocemos como la institución de la mesa del Señor o de la cena del Señor. Primero me gustaría hacer 2 reflexiones rápidamente acerca del asunto y después de ir un poquito más en detalle acerca de datos en algunos casos históricos, datos que tienen que ver con el análisis, la reflexión del pasaje que nos ofrece ahí, en este caso el libro de Lucas, y después poder hacer algún comentario adicional ya para terminar con respecto a la cena o a la institución de la mesa del Señor. Primero, lo que quiero compartir es, a través de la historia, el concepto bíblico de la cena del Señor ha sufrido controversias. La diversidad de opiniones ha confundido a muchos, ya sea por ignorancia o por error, y la solución está en apegarnos a lo que la Biblia enseña al respecto. La Pascua y la Cena del Señor. Existe un trasfondo histórico para la Cena del Señor en la Pascua judía, implementada con la liberación de la esclavitud egipcia. En dicho evento se debía matar a un cordero perfecto y su sangre debía colocarse en los postes y el dintel de las casas. Es lo que narra Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 7. Además debían comer pan sin levadura, versículo 8 del mismo capítulo 12 de Éxodo. La servidumbre de los judíos marcaba una esclavitud, capítulo 1, versículo 13 al 14, de la que serían librados por el acto de obediencia al colocar la sangre del cordero visiblemente, capítulo 12, versículos 12 y 13. La simbología de este evento se cumple en Cristo, pues Él es nuestra Pascua. Eso es lo que escribe Pablo allá a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7. La Pascua tenía que celebrarse por mandamientos en Israel, Deuteronomio capítulo 16, versículo 1, y tenemos ejemplos de esta celebración allá en el libro de Números, en el libro de Josué, Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes
y Esdras. Jesucristo acompañó a sus padres a la Pascua cuando él tenía 12 años, es lo que narra Lucas capítulo 2 versículo 40 al 42, y en su ministerio participó de 3 Pascuas, Juan capítulo 2 versículo 13 al 23, Juan capítulo 6 versículo 4 y Juan capítulo 13 versículo 1 al 5. En la última, él es ofrecido como el Cordero de Dios. Esto es lo que también hace referencia el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 1 versículo 19. La cena del Señor es un acto del que deben participar los creyentes. Al hacerlo, primero, mostramos obediencia al mandato divino. Tomad, comed, haced esto, coma así del pan y beba de la copa, es lo que ya leímos en la primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 24, 25 y también hace referencia al versículo 28. En segundo lugar, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo en memoria de mí, la muerte del Señor anunciáis. Es lo que dice Pablo en versículos 24 al 26. Y en tercer lugar, anunciamos la segunda venida de Cristo hasta que Él venga. Finalmente, participamos en un acto de comunión, la comunión de la sangre de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo. Capítulo 10, versículos 16 y 17 de la primera carta a los Corintios. Por lo expuesto anteriormente, no es posible creer que en el momento de la ceremonia, que la cena del Señor, el pan se convierta literalmente en el cuerpo de Cristo y el jugo de la vid, se convierte en la sangre de Cristo, lo que muchos llaman como la transubstanciación. Tampoco podemos creer que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan y en el jugo de la vid en el momento de la ceremonia. Esto es también conocido como consubstanciación. Mucho menos podemos creer que en el momento de la celebración Dios está proporcionando alguna gracia santa por medio de una fuerza espiritual que es producida o introducida en el participante. Esto es sacramentalismo. Estas 3 teorías están equivocadas porque las Escrituras afirman, primero, que Cristo murió una sola vez, Hebreos capítulo 9 versículo 26 al 28, capítulo 10 versículo 10 al 12 y luego el versículo 14, y la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 18. Segundo, que la cena del Señor es una ceremonia conmemorativa, Lucas capítulo 22 versículo 19, primera carta a los Corintios capítulo 11 24 al 25, y finalmente que esto que hacemos es una proclamación de la muerte y la segunda venida de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo escribe ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Cuando participamos de la cena del Señor, afectamos a los no creyentes, dándoles testimonio de que el sacrificio de Jesucristo fue completo. Juan capítulo 19, versículo 30, que es el único sacrificio que quita el pecado. Hebreos 9, 26, y que es el único medio que nos hace perfectos. Hebreos 10, 14. Pero debe afectarnos como creyentes también, mientras cada uno se examina personalmente. Esto es lo que la exhortación del apóstol Pablo, ahí en la primera de los Corintios capítulo 11, versículo 28 y 31, para agradarle a Dios con nuestra conducta. Y bueno, abundando un poquito en esta cuestión que acabamos de leer, de cómo la tercera parte es que afecta nuestra conducta, sería bueno volver a considerar y regresar. Estoy tocando el pasaje o estoy haciendo referencia a lo que habla Juan, pero también lo que habla Lucas y lo que habla Mateo en cuanto a la cena del Señor. Que conjuntado todos ellos ofrecen detalles que nos pueden ayudar a tener una visión más amplia, una visión más clara acerca de esto. Por eso para mí es prudente, antes de pasar a la segunda reflexión, es importante considerar el contexto de lo que cuando Pablo escribió. Pablo había participado en el libro de los Hechos, ahí dice, y es la única referencia que hace en cuanto al día
el día de la cena del Señor. Es en Hechos capítulo 20, versículo 7, y por eso leí desde el 6, porque ya había pasado la época de los panes sin levadura. Estaba Pablo queriendo llegar a la fiesta de Pentecostés, pero antes, en el intervalo, ahí donde menciona que está con los hermanos, dice que el primer día de la semana, el día domingo, por eso leí la traducción en lenguaje actual, porque se refiere más específicamente al domingo y se refiere específicamente a la cena del Señor. Esa es una referencia bíblica auténtica que nos debe de dar una idea para lo que posteriormente voy a desarrollar o voy a ampliar en cuanto al por qué el día y el tiempo en que se tenga que hacer la cena del Señor. Pero es importante considerar no solamente esos detalles que tienen que ver con diversas controversias que se han creado alrededor de la cena, porque hay que recordar que algunos grupos religiosos solamente lo hacen, algunos cada año, otros cada 3 meses, otros cada mes. Bueno, no es el punto ahorita de entrar en controversia en cuanto al asunto. Particularmente para los creyentes dentro de las congregaciones de la Iglesia de Cristo, es auténticamente una realidad que tiene que ser el primer día de la semana. Pero independientemente de esto, que es de suma importancia, también es importante reflexionar el contexto de cuando Pablo escribe a los Corintios. Y en el contexto, anterior de cuando él narra lo de la institución de la cena del Señor, dice el versículo 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Es importante que consideremos esto. Es importante como una reflexión para nuestra vida, para la vida en nuestra comunidad, para la vida en nuestra iglesia. Es importante esto. Dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? O sea, cuando estamos reunidos como iglesia y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Y esto es el previo para cuando Pablo habla y hace referencia lo que corresponde a la mesa del Señor. ¿Cuál era el ambiente que privaba allí en Corinto? Y que casualmente es la parte más completa donde se hace referencia específicamente en el Nuevo Testamento en cuanto a la cena y las condiciones que deben de prevalecer cuando estamos reunidos para tomar la cena del Señor. Y las situaciones en Corintio no eran de lo mejor. Había divisiones, había contienda, había la intención de seguir a hombres en lugar de a Dios. Es lo que habla los primeros de 10 o 11 capítulos de la primera carta de los Corintios. Había incluso inmoralidad sexual, y pareciera ser que todas estas situaciones, todos estos asuntos, y todavía tenían su conjunción cuando Pablo habla que cuando se reúnen para celebrar, esto no es celebrar la cena del Señor, bajo ese ambiente no es conveniente, y después de que ya habla efectivamente acerca de la institución de la cena del Señor, a partir del versículo 28, va nuevamente a concluir haciendo énfasis en esta actitud, en esta situación, en esta circunstancia que debe prevalecer antes y después y durante la cena del Señor. Pero antes de ir al final de lo que estoy hablando en cuanto a lo que Pablo escribe a partir del versículo 28, permíteme hacer otra reflexión de alguna manera con datos históricos, con datos que tienen que ver. No quiere decir que esto es lo que tiene uno que seguir. La verdad es que cada uno tiene que investigar, y cada uno tiene que escudriñar, y cada uno tiene que tomar la decisión más pertinente y adecuada. La mayoría de las iglesias no reconocen ninguna enseñanza definitiva sobre qué tan seguido se debe tomar la cena del Señor. Aún en el movimiento de restauración reconocemos que no hay ningún mandamiento específico de celebrar la cena cada semana. Nuestra elección de hacerlo es a más una inferencia. Acuérdate que en la Biblia hay mandatos expresos, específicos, pero también hay mandatos por inferencia. Dicho esto,
Es una inferencia, dicho esto, cualquier inferencia muy buena y una que creo que puede ser defendida como la voluntad de Dios. En otras palabras, en algún grado creemos que lo que se llama precedente apostólico tiene la autoridad de un mandamiento. Inferimos que las prácticas de la iglesia primitiva, bajo el liderazgo de los apóstoles, tenían la aprobación de los apóstoles. Ciertamente la aprobación de los apóstoles es la mejor guía para nuestras pláticas de hoy que nuestras propias ideas humanas fallidas. ¿Cómo lleva esto a la cena del Señor semanal? Hechos capítulo 27 dice: el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo conversaba con ellos. Aquí entendemos que el primer día de la semana significa el primer día de cada semana. Entendemos que el primer día es el domingo. Entendemos que partir el pan es celebrar la cena del Señor. Entendemos que la frase para partir el pan significa para el propósito de partir el pan o participar de la mesa del Señor. Por lo tanto, Lucas parece afirmar el hecho de que los cristianos en Troas se juntaron cada domingo para el propósito de tomar la cena del Señor, un propósito específico. Cuando aplicamos el principio de precedente apostólico a este texto, el hecho de que la iglesia se juntaba el primer día de la semana para partir el pan implica que los apóstoles les enseñaban a los primeros cristianos a juntarse cada domingo, entre otras cosas, para tomar la cena del Señor. Que esto significa el primer día de cada semana es un entendimiento natural de la frase, al igual que el cuarto mandamiento allá en el libro de Éxodo: acuérdate del día sábado, debía significar cada día sábado, un punto que nadie niega. Fíjate, en esa situación nadie niega, porque dice acuérdate del sábado y todos dicen, bueno, pues debe ser cada sábado. Aquí es igual, cada primer día de la semana pues debe ser cada semana, ¿verdad? Pero para el mundo en general, mucha gente protestante, la falta de un mandamiento específico, y quiero aquí recalcar esto. Quiero aquí recalcar esto, que es lo que nos lleva muchas veces a situaciones diversas, a elaborar doctrinas que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver, y que yo lo he comentado en otras ocasiones. Yo creo que a veces solamente hay que tener un poquito de sentido común para lo que está hablando Dios a nosotros. Ya mencioné que para todos en general, para mucha gente protestante, la falta de un mandamiento específico significa que podemos usar nuestro propio criterio sobre qué tan seguido se debe celebrar la cena del Señor. Y aquí vale la pena mencionar lo que en el Antiguo Testamento habla ahí en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 8, donde dice: fíjate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así fuere una sola referencia en cuanto a cualquier asunto, si está en la Escritura, si es además por un mandamiento apostólico, y que es lo que seguimos, la sana doctrina tiene que ver con la doctrina de los apóstoles, aquella que ellos recibieron directamente de nuestro maestro. Y en el caso particular de Pablo, del apóstol Pablo, hay que recordar que él tuvo un encuentro personal directo, y que el Señor fue el que lo encaminó, y que las cosas que él escribe han sido inspiradas también por el Espíritu de Dios. Algunos han decidido que una vez al mes es apropiado, otros lo hacen una vez cada 3 meses, algunos hasta han decidido que una vez al año es suficiente, ya que los judíos celebraban la fiesta de Pascua solo una vez al año. Para nosotros es bastante claro del Nuevo Testamento y de los escritores cristianos temprano que los primeros cristianos se juntaban cada domingo. Como este es el caso, simplemente es increíble que harían esto sin incorporar a sus cultos o reuniones aquella cosa que Jesús personalmente instituyó para sus discípulos. Y bueno, con esto podemos considerar que todas aquellas circunstancias o situaciones en torno a qué día, cuándo habría y bajo qué frecuencia se debería utilizar o se debería dar pie
para celebrar la mesa del Señor, creo que es claro. Creo que es claro. Si hay gente que lo quiere ver de manera diferente, pues es su problema de ellos. Pero para nosotros, aquellos que vemos lo que hacían los primeros cristianos y que directamente fue el apóstol Pablo quien participó ahí en ello, en Hechos 27, no debería ser más que suficiente para poder determinar que realmente la periodicidad en que debemos celebrar la mesa del Señor debe ser el primer día de la semana en día domingo. Ahora, quiero regresar a lo que en torno a la cena, o sea, quiero ver los aspectos históricos, estoy tratando de analizar en conjunto todo lo que tiene que ver en torno a la institución de la Cena del Señor, pero también cabe ir que así como lo hacemos, seguir la sana doctrina y de hablar no solamente del asunto en particular de la institución, sino lo que rodeó en aquella carta que está escribiendo Pablo a los Corintios, también es importante para nosotros, no solamente por el hecho de darnos más luz en cuanto a lo que estamos haciendo, sino sobre todo para hacer consideraciones personales que deben girar en torno ya a nuestra situación personal con Dios en cuanto al asunto de la cena del Señor. Por eso Pablo habla a partir del versículo 27, de manera que estoy en 1 Corintios capítulo 11. De manera que notemos esto, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y esto no solamente tiene que ver con que en la semana nos portamos mal o que las cosas no lo estamos haciendo bien. Hay que recordar que lo que Pablo escribió antes en el contexto, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y Pablo se está refiriendo ahí en el versículo 19 y antes en el 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea, la situación en la iglesia de Corintio no era el marco adecuado para estar participando de la mesa del Señor. No era un asunto nada más de unos días, de una semana, era un asunto en general que la iglesia tenía que modificar en su conducta, que tenía que modificar en su relación con Dios, y por eso, regresando al versículo 28, dice Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y voy a terminar, después de la última, voy a terminar compartiendo algunas de las experiencias que he tenido a lo largo de 25 años en el ministerio y lo que he observado en una cantidad N de iglesias que he visitado y que he participado y con las que algunas he trabajado. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y voy a hacer énfasis en este último versículo en cuanto a lo que el apóstol Pablo está recomendando. Coma en su casa para que no os reunáis para juicio, y está englobando todas y cada una de las circunstancias que estaban pasando allí en la iglesia de Corintio y que la verdad no tenía nada que ver con una relación correcta con Dios, y sobre todo al momento de estar recordando aquel suceso que el Señor instituyó y en la cual deberíamos tener presente varios aspectos en cuanto al sacrificio extremo que realizó nuestro Señor. Por eso, finalmente quiero compartir esto que tiene que ver con lo que estamos hablando y que es un poquito más de detalle en cuanto a la situación de la institución de la mesa del Señor. Nuevamente, aunque casi todas
Todos los grupos religiosos practican la conmemoración de la muerte de Cristo en la Cena del Señor de una forma u otra. No hay ningún acuerdo en ellas en cuanto a la frecuencia de la cena. Todos los días, una vez al año, el primer domingo de cada mes, un domingo cada 3 meses, cada domingo durante la Pascua, y así al estilo. Hay diferentes respuestas que encontramos en estatutos y las tradiciones de diferentes grupos religiosos. No hay duda que los miembros del cuerpo de Cristo deben conmemorar su sacrificio por comer la cena del Señor. Es obvio que hay que hacerlo con alguna frecuencia. ¿Con qué frecuencia lo haremos? ¿En qué vamos a basar para saberlo? ¿Es algo que Dios ha dejado al criterio de cada persona o de cada grupo religioso? No. Dice, ¿a qué se debe tanta comunión sobre este punto en los diferentes grupos? Si usted acostumbra a escuchar a la Escritura, ya sabe que la respuesta a la pregunta no va a ser en base a tradiciones religiosas, ni mucho menos en base a la enseñanza de créditos ni estatutos de determinada religión. Si la Biblia guarda silencio sobre el día o la frecuencia para tomar la cena del Señor, guardemos nosotros silencio también y dejémosle al criterio de cada persona o cada congregación local. Pero si la Biblia, y aquí es el punto, si la Biblia presenta alguna enseñanza al respecto, esta es la enseñanza que debe ser nuestra guía. Estamos hablando de la referencia o la enseñanza que hay en la Escritura directamente, no de acuerdo a una opinión, no de acuerdo a algún credo. Tiene que ser de acuerdo a lo que Dios ha dejado ejemplificado ahí. Los únicos ejemplos bíblicos que tenemos de la participación de cristianos en la Cena del Señor señalan el primer día de la semana, o sea, el domingo. La Biblia dice en Hechos 27 lo que ya leímos. Los cristianos de la ciudad de Troas se reunían el primer día de la semana, o sea, el domingo, con el propósito específico de partir el pan, o sea, participar en la Cena del Señor. Sabemos también, porque ahí mismo lo escribe Pablo, que en el capítulo 16, versículo 1-2, que los cristianos en Corintio y todas las iglesias de la región de Galacia también se reunían cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, y que Dios les ordenó ofrendar en ese día. No estamos ahorita tratando el tema de la ofrenda, solamente es como una referencia al respecto. Según este texto, cada uno de los miembros de la iglesia en Corintio y de la región conocida como Galacia, no sabemos cuántas congregaciones había en esa región, todos estos cristianos estaban bajo obligación de reunirse cada primer día de la semana. Si agregamos a esto el hecho declarado en Corintios 11:20, que cuando se reunían los cristianos en Corintio también comían la cena del Señor. Es obvio que tanto que ellos participaban de la cena cada primer día de la semana. Estos son los ejemplos bíblicos que tenemos de miembros de la iglesia cristianos participando en la cena del Señor. Aunque no encontramos ningún mandamiento directo, y esto es un hecho, no encontramos ningún mandamiento directo de participar de la Cena del Señor cada domingo ni en ninguna otra fecha, no puede haber duda de que esto es lo que hicieron los cristianos en el primer siglo. Los datos históricos que encontramos en libros de historia sobre la religión cristiana en los primeros siglos reconfirman lo que las escrituras del Nuevo Testamento, que esto es lo importante, nos enseñan. Los primeros discípulos participaban de la Cena del Señor cada domingo. Por eso hablaba que hay cosas que uno debe de tener la prudencia, uno debe tener el sentido común que nos ha regalado Dios para interpretar las cosas de la mejor manera y no tener que ahondar en situaciones que no tienen nada que ver, en verdad que no tienen nada que ver con seguir un camino diferente, ya que tenemos que hacerlo con alguna frecuencia. La única frecuencia que tiene apoyo bíblico es el primer día de la semana, o sea, cada domingo. Igual sería para la contraparte de que aquellos que dicen que debe ser cada mes, o que lo hacen cada 3 meses, o que cada año, no hay ninguna
No hay ningún ejemplo bíblico, no hay ninguna circunstancia, aún aquellos que argumentan que es conmemorando, al igual que lo hacía el pueblo de Israel con la Pascua. Hay que recordar que cuando se reunió Pablo allí en Troas, ya habían pasado la fiesta de los panes sin levadura, no tenía nada que ver, ¿no? Y con algunas otras circunstancias que tienen que ver con el pacto anterior y que nosotros ahora estamos bajo el nuevo pacto. En cuanto al ejemplo que notamos en Hechos 27, vale la pena aclarar que no se trata de una coincidencia. Leamos de nuevo el texto bíblico y creo que este hecho quedará claro por varias razones. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y ahí sigue hablando. Primero, la palabra reunidos no refleja una decisión de los mismos discípulos, sino que fueron reunidos por una autoridad superior a su propia voluntad. Alguien los reunió. ¿Quién sería? ¿El apóstol Pablo? ¿El Espíritu Santo mismo por medio de alguna enseñanza que les había dado? Segundo, el tomar la cena del Señor en esta ocasión no fue coincidencia, sino que era el propósito principal de reunirse. O sea, la reunión, dice, reunidos para partir el pan, expresamente para un propósito específico estaban ahí reunidos. Aunque tenían la visita de un predicador muy especial, el apóstol Pablo, la Biblia no dice que fueron reunidos para escuchar a Pablo, ni para despedir a Pablo, sino para partir el pan. O sea, era el propósito fundamental, el propósito principal. Aunque pudiera ser un poco aburrido estos detalles técnicos, pero lo que estamos tratando es de escudriñar las escrituras para dar una respuesta bíblica a un asunto muy importante relacionado con honrar la memoria de nuestro Señor. Alguien reunió a los discípulos el domingo, le reunió con el propósito específico de participar en la cena del Señor el domingo. Tercero, el apóstol Pablo tenía prisa porque quería llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés, según Hechos 20:16, que declara, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hechos 20:16. No obstante, esperó en Troas 7 días, según Hechos 26, y luego tuvieron la reunión de cristianos el primer día de la semana y Pablo partió al llegar el alba del día siguiente. Recuerde que el texto no dice que la iglesia fue reunida para despedir a Pablo, pero Pablo, a pesar de tener prisa, ciertamente esperó hasta el lunes para partir porque quería reunirse con la iglesia. Es obvio que Pablo tenía que esperar la llegada del primer día de la semana para reunirse con los hermanos, ya que todos ellos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. No hay otra explicación de por qué esperar todo este tiempo cuando tenía tanta prisa. O sea, él pudo haber hecho, dada su autoridad apostólica, él pudo haber reunido a la iglesia entre semana, pudo haber reunido a la iglesia y ahí entre semana para partir el pan, ahí entre semana para predicar, ahí entre semana para ya apurar, porque él tenía prisa, según el contexto, él tenía el prisa que llegar, pero no. ¿Él qué hizo? Esperó que llegara el primer día de la semana y entonces se reunió con la iglesia. ¿Para qué? Para partir el pan. Si no aceptamos el primer día de la semana como el día de la participación en la cena del Señor, en realidad no habrá base bíblica para participar en ningún día. O sea, si no queremos hacerlo el primero, está bien, es decisión personal, es decisión de cada congregación, es decisión de quien sea. ¿Sí? Si no lo quieren hacer así, si lo quieren hacer cada mes, cada 3 meses, cada año, está bien, es su decisión, pero no hay una base bíblica para ello. En cambio, para participar el primero de la semana, sí hay la base bíblica. Sí está aquí lo que hemos estado considerando. Algunos señalan la celebración anual de la Pascua como una posible base para que tomemos la cena solamente una vez al año, en el día de la Pascua. En realidad, la cena del Señor no sustituyó a la Pascua de los judíos. Es una celebración totalmente distinta, con elementos diferentes. El elemento principal en la Pascua era un cordero, no el pan y el vino. La Pascua era celebración de la liberación nacional de los judíos. En la cena del Señor conmemoramos una muerte, la de nuestro Señor
Cristo Jesús. Además, no encontramos ningún ejemplo de la Iglesia del Señor en el primer siglo participando de la Cena del Señor en el día de la Pascua. Si algunos consideran que hay poca evidencia bíblica para tomar la Cena del Señor en el primer día de la semana, deben tomar en cuenta que no hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento para tomarla solamente en el día de la Pascua. Es exactamente lo mismo. En verdad, podemos decir con aplomo total de que Hechos 27 no ocurrió en el día de la Pascua. Al contrario, según la Biblia, dicha reunión de la iglesia para participar aconteció después de los días de panes sin levadura y antes del día de Pentecostés. Los días de panes sin levadura en la Pascua y semana que sigue, pero ya habían pasado los días de panes sin levadura cuando Pablo y sus compañeros navegaron de Filipos a Troas. Hechos 26 declara: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, para volver a reconfirmar o reafirmar lo que estábamos hablando. Bien pudo precisamente aprovechar la ocasión de los días de los panes sin levadura y celebrar ahí la mesa del Señor. No hay ejemplo bíblico en torno a eso, entonces no tenemos por qué buscar un argumento que no corresponde a lo que estamos hablando o que no corresponde a lo que piensan algunos, por lo cual debería de ser cada año. ¿Cuándo debo participar de la Cena del Señor? Bueno, si tú quieres seguir la instrucción bíblica, hasta donde nos sea posible las instrucciones y los ejemplos que se encuentran en el Nuevo Testamento, los únicos ejemplos que tenemos en cuanto al día de participar de la cena es el primer día de la semana, aunque solamente sea uno. Por esta razón, estamos seguros que agradamos a Dios cuando participamos de la cena cada domingo. ¿Está diciendo que se van a condenar aquellos grupos que no lo hacen así? No podemos afirmar tal cosa. A nosotros no nos corresponde decidir el destino eterno de ninguna persona. Lo que estamos diciendo es que no tienen mandamientos ni ejemplos bíblicos para su práctica. Lo que estamos diciendo es que aquellos que quieren apegarse al máximo a las instrucciones del Nuevo Testamento van a participar de la cena cada domingo. ¿Por qué perder una oportunidad tan preciosa que honra a Cristo, edifica al cristiano y proclama al mundo nuestra fe en el sacrificio de Cristo? Es por esto que el primer día de la semana encontrará reunida a la iglesia de Cristo para partir el pan. Esperamos que usted decida reunirse y con la iglesia verdadera para honrar así a Cristo Jesús, no solamente en la cena, sino en una vida de obediencia total. Y por eso es que hablaba yo precisamente de tener en consideración aspectos técnicos, detalles importantes que tienen que ver con el día, que tienen que ver con la frecuencia que se hace esto. Pero creo que es importante también para nosotros, aquellos que estamos convencidos de que estamos siguiendo la enseñanza de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, estamos siguiendo las enseñanzas de la Escritura, estamos tratando de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Deberíamos de considerar no solamente como importante todos los datos que ya hablamos en torno a la institución de la Cena del Señor, lo que debería ser importante también para nosotros y que debería ser una reflexión constante es todo lo que surge en torno a este suceso tan importante, a este suceso que por un lado nos recuerda o hacemos memoria del sacrificio extremo de nuestro Señor Jesucristo, y luego a partir de la celebración anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, y nosotros como luz del mundo, que es lo que dice nuestro Señor ahí en Mateo 5:14, nosotros debemos ser un ejemplo claro de que no solamente a través de acto estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Creo que esto tiene que ver más allá con lo que hacemos cada día, con lo que hacemos a cada momento, con el testimonio que cada uno de nosotros
esté dando con respecto a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y creo que es fundamental que cuando reflexionemos sobre este y sobre otros actos y sobre cosas o situaciones que tienen que ver con la sana doctrina, tenemos que hacerlo en un aspecto global, de cómo está nuestra relación con Dios. Y eso es personal, esto es de cada uno. No es un asunto porque caeríamos en lo que hacen algunos grupos, de que están esperando una celebración así, ¿para qué? Para expiar todos los pecados, y esa no es la consideración, eso no es lo que realmente el propósito por el cual instituyó la cena nuestro Señor. El propósito real es que gracias a ese sacrificio extremo, que gracias a esa obra perfecta que culminó allá en la cruz con nuestro Señor, nosotros ahora como iglesia del Nuevo Testamento, como iglesia que se rige bajo las normas del nuevo pacto, deberíamos de considerar sumamente importante lo que tiene que ser nuestro testimonio personal. Y yo creo que son cosas que se tienen que hacer cada día y que se tiene que hacer continuamente, y que debemos estar trabajando en cada momento, en cada lugar, en cada situación, en cada circunstancia, de que la gente pueda ver que de verdad somos luz para ellos, que somos luz por la gracia de Dios, y que de verdad nuestra vida puede cambiar. No es meramente el acto de la mesa del Señor, es el acto en general de qué es nuestra vida, cómo está. He caminado por espacio de los últimos 25 o 30 años dentro de nuestras congregaciones en la Iglesia de Cristo, y de verdad es lamentable que muchas de las ocasiones pareciera ser que se ha vuelto un acto mecánico, un acto rutinario, y creo que le estamos quitando el valor que de verdad debería tener en cada uno de nosotros. Hay ocasiones en que el desorden priva al participar de la cena del Señor. Hay ocasiones en que los rencores, las divisiones, las contiendas siguen vigentes a pesar de estar celebrando la mesa del Señor. Y lo puedo decir no con autoridad, no tengo ninguna autoridad, lo puedo decir nada más con la experiencia que he visto lo mismo en el norte, que en el sur, que en el este, que en el oriente, que en N congregaciones que he visitado, y de verdad es lamentable que ese suceso que marcó la pauta, o que es la base de nuestra creencia, a veces solamente lo estemos tomando como algo mecánico o como algo rutinario, y así no es. Eso no fue el propósito de nuestro Señor. Gracias a ese sacrificio es que usted y yo, que todos nosotros tenemos oportunidad de tener una relación personal, una relación que alabe y glorifique el nombre de Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros esté pensando en esto cada vez que tengas la oportunidad, cada primer día de la semana, de participar de la mesa del Señor. Pues nuevamente gracias a aquellos que se conectaron, gracias. Lo que he hecho cada día es pues pedirte que nos cuidemos. Antes decía yo, cuídate, no, ahora que nos cuidemos. La situación está difícil, pero tomando las medidas nada más precautorias y sobre todo confiando en la misericordia de Dios, vamos a salir avantes de toda esta situación de pandemia y todo esto que nos está afectando profundamente en muchos sentidos. Gracias otra vez. Recuerda, tenemos cada día, por la gracia de Dios, la oportunidad de compartir estos mensajes de discípulo. Estamos en la última semana del ministerio de nuestro Señor. Hay todavía varias enseñanzas más, y bueno, estaremos aquí cada día si Dios nos lo permite. Mientras tanto, te mando 1,000,000 de bendiciones. Hasta pronto.